Vamos a iniciar el tema correspondiente a la semana 4, el tema 23, enterocolitis necrotizante. ¿Cuál es el logro de aprendizaje, no? ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar al final, no? Va a tener que conocer cuáles son los factores de riesgo que están asociados, pues, al desarrollo de este problema, que justamente representa la emergencia gastrointestinal más grave y devastadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Va a tener que conocer al final las características de su presentación y cómo se realiza, ¿no?, su diagnóstico, y determinar cuál es el manejo y el tratamiento adecuado, ¿no?, de la enterocolitis necrotizante, ¿no?, que al principio puede ser médico y después es quirúrgico, ¿no? Eso tienen que ustedes determinar al final de la exposición. La agenda, ¿no? Voy a tratar de poner una o máximo dos diapositivas por cada uno de los ítems, ¿no?, que está desarrollado en esta charla, ¿no? Empezando por la definición, generalidades, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, clínica, diagnóstico de laboratorio, radiología, diagnóstico diferencial, clasificación, tratamiento, complicaciones, prevención, conclusiones y las referencias. De acuerdo a la guía práctica clínica, ¿no?, para el diagnóstico y tratamiento de enterocolitis necrotizante, ¿no?, del Instituto Materno Perinatal, del Instituto Nacional del Niño, publicado, ustedes lo pueden ubicar en internet, del 2018, ¿no? Definen enterocolitis necrotizante, más conocido como NEC, como un proceso inflamatorio intestinal agudo. La causa, hasta ahora, pues se ha hecho muchas revisiones y son muchos los factores, ¿no?, que determinan cuál es la causa específica. Tiene mayor incidencia en neonatos de bajo peso al nacer, y sobre todo en recién nacidos prematuros. ¿Qué característica tiene esta patología? Que se produce, pues, por necrosis isquémica de la pared gastrointestinal. ¿Qué parte del intestino se afecta con mayor frecuencia? ¿No? El ileón terminal y el colon ascendente, ¿no? Y finalmente puede, pues, si es que no se diagnostica a tiempo, ¿no?, puede conducir a perforación y peritonitis. Como le decía, la enterocolitis necrotizante, ¿no?, es una de las emergencias gastrointestinales más comunes en el recién nacido y determina, pues, una de las principales causas con respecto a la mortalidad, sobre todo en recién nacidos prematuros, que puede variar más o menos entre el 10 hasta el 50%. Se describió por primera vez en el año de 1965, ¿no? Y la etiología y patogénesis todavía sigue siendo, pues, incierto hasta la actualidad. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿no?, uno de cada 1000 nacidos vivos puede presentar este problema. 90% en recién nacidos con muy bajo peso, 5 a 10% de recién nacidos a término, 50% de estos pacientes, sobre todo prematuros bajo peso, pueden llegar a morir por esta patología. Y 20 a 40% terminan, pues, en cirugía. Posteriormente puede verse afectado el neurodesarrollo. Vamos a ver ahora cuál es el perfil de la vulnerabilidad, lo que llamamos nosotros la anatomía, pues, de la tormenta perfecta, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, ¿no?, tenemos que la prematuridad y el bajo peso al nacer. Estos recién nacidos, ¿no?, pueden tener antecedentes prenatales, por ejemplo, ¿no?, consumo materno de cocaína, ¿no?, un Doppler fetal alterado, con un flujo diastólico, pues, invertido,
ausencia de esteroides prenatales o que puedan presentar pues corioamnionitis, ¿no? Con respecto al recién nacido, esta prematuridad y bajo peso al nacer condiciona pues, en algunos pacientes inmadurez inmunológica y pueden nacer con cuadros de asfixia, con alteraciones microvasculares, ¿no? Dentro de las comorbilidades, ¿no? Está la cardiopatía congénita, ¿no? La persistencia del conducto arterioso, la restricción del crecimiento fetal, anemia severa, y dentro de los cuidados, o en algunos casos llamados también, pues, actitudes que pueden condicionar con la iatrogenia, ¿no? Con el uso prolongado, sobre todo de antibióticos empíricos, alimentación enteral precoz con fórmula láctea, ¿no? Cateterismo umbilical, que antes se realizaba, ahora pues está predisponente para que pueda presentar posteriormente este tipo de problema de la enterocolitis necrotizante, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿no? La identificación temprana de los factores de riesgo, ¿no? Permite, pues, al clínico, ¿no? Segmentar la población neonatal por niveles de, como dice acá, de vulnerabilidad, ¿no? Determinando, pues, los protocolos de vigilancia, ¿no? Tienen que optimizar justamente estos protocolos. Dentro de la triada fisiopatológica, ¿no? Tenemos que el daño de la mucosa y la necrosis, ¿no? Puede ser condicionado, pues, por una injuria hipóxico-isquémica, ¿no? Es importante tener en cuenta que ustedes tienen que tener una vital comprensión de la interacción, ¿no? Sinérgica de estos tres pilares de su fisiopatología. La injuria hipóxico-isquémica, ¿no? En donde está la presencia de asfixia, pacientes con hipotensión o hipotermia, ¿no? Que reducen el flujo sanguíneo mesentérico, ¿no? Y que facilitan la liberación de radicales libres de oxígeno, ¿no? Dañando directamente el epitelio. La alimentación enteral láctea, ¿no? El tracto gastrointestinal inmaduro, ¿no? Presenta pues una hipomotilidad y una absorción parcial. Esta inmadurez pues combinada pues con la deficiencia de inmunoglobulina A secretoria, ¿no? Y una barrera de mucina que está débil, ¿no? Permite pues que el sustrato alimenticio sea fermentado, ¿no? De forma anómala. La tercera triada es la proliferación bacteriana, ¿no? Que es la disbiosis, ¿no? La éstasis pues intestinal y la absorción de los alimentos que puedan fermentar un sobrecrecimiento de colonización bacteriana patógena, incluyendo pues agentes como la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, ¿no? Y el Clostridium difficile. Dentro de los mecanismos por los cuales existe pues un disparador inflamatorio, así conocido, ¿no? ¿No? La piedra angular, justamente, como vamos a ver ahora, ¿no? Los mediadores del daño son amplificados por la respuesta inflamatoria, ¿no? Vamos a explicar el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y el factor activador de plaquetas. Esto es importante tener en cuenta. Todo esto va a producir pues, un daño en la mucosa y posteriormente muerte o necrosis. De aquí más o menos una secuencia de la cascada fisiopatológica hacia la necrosis, ¿no? Como hemos visto, los factores desencadenantes,
donde está la injuria pues hipóxico-isquémica, combinada con qué? Con la inmadurez del tracto gastrointestinal, que está justamente determinado por ser un recién nacido prematuro. Esto va a producir pues una éstasis y proliferación desencadenado por la alimentación enteral luminal, ¿no? Que se absorbe pues, de forma incompleta, ¿no? Y que va a alimentar pues un sobrecrecimiento, ¿no? De colonización bacteriana normal, ¿no? Acuérdense ustedes que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Clostridium son los que puedan, digamos, incubarse en este tipo de problemas, ¿no? El paso 3 dice hay una falla de la barrera. Está determinado pues por la inmadurez, hay una disminución de la IgA secretoria, ¿no? Y esta debilidad de la barrera determinado por la mucina permite pues el daño directo de la mucosa. Y el paso 4 es la respuesta de los mediadores inflamatorios, en donde hay liberación masiva del factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y factor activador de plaquetas, que van a provocar necrosis y perforación. Este proceso inflamatorio pues, cierra el ciclo, ¿no? Agravando pues, la isquemia que se produce inicialmente y culminando pues, con el infarto celular y la perforación de la parte del intestino afectado. Y esto es importante que tengan en cuenta ustedes, ¿no? Con respecto al mecanismo de la activación del receptor de Toll-Rice 4 que detona pues, la cascada inflamatoria. Aquí ven ustedes un intestino maduro, tiene una microbiota normal. Y estos receptores Toll-Like 4 están regulados, ¿no? Por mecanismos inhibitorios que van a determinar pues, una tolerancia inmunológica y una homeostasis adecuada. ¿Qué pasa en el intestino inmaduro? En el intestino del prematuro, sobre todo, ¿no? En donde carece de mecanismos inhibitorios por su inmadurez, ¿no? Esta alteración de la flora, la disbiosis, activa pues masivamente el receptor Toll-Like 4, que va a interrumpir pues abruptamente la perfusión microvascular. ¿Y esto qué va a provocar? Liberación masiva de mediadores inflamatorios, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿cuáles son los tres mediadores inflamatorios que se liberan justamente en la enterocolitis necrotizante? El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y el factor activador de plaquetas. Estos van a determinar si una muerte celular y una necrosis, pues, transmural, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta esta activación, ¿no? Que va a desencadenar, pues, una exagerada interrupción de la perfusión microvascular. Se interrumpe. Esta condición, pues, libera estos mediadores, ¿no? Culminando, pues, en muerte y necrosis transmural, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la clínica, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alerta de esta patología? Tenemos signos gastrointestinales locales y signos sistémicos, ¿no? Que pueden llegar, ¿no? A una cascada y a un shock, ¿no? De los signos gastrointestinales locales, tenemos primeramente, pues, es un recién nacido que de repente empieza a tener una intolerancia a la alimentación. ¿Cómo se manifiesta esto? Con un residuo gástrico elevado. Posteriormente, se evidencia distensión y tensión abdominal. Y se ve pues un eritema de pared, ¿no? Como está acá en la figura, un eritema de la pared abdominal. El paciente primero aumenta su residuo gástrico, posteriormente tiene vómitos de tipo biliosos y puede posteriormente en las deposiciones, ¿no? Tener rectorragia o sangre oculta en heces.
De los signos sistémicos, el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, apnea, cese la respiración por más de 20 segundos, acompañado de bradicardia. Paciente se pone letárgico, ¿no? Empieza a tener una inestabilidad térmica, no succiona, paciente hace oliguria, ese riñón se ve afectado, orina menos, entra en un cuadro de shock y finalmente a una coagulación intravascular diseminada. Dentro del diagnóstico, ¿no? Ya hemos manifestado pues, los antecedentes, ¿no? Que determinan este cuadro. Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones físicas, el examen físico. Ahora vamos a revisar lo que es radiología y laboratorio. Tenemos aquí, a través de los exámenes auxiliares, ¿no? Lo que llaman, pues, la literatura le dice el deterioro biológico, ¿no? Tenemos marcadores hematológicos. Por ejemplo, la presencia de leucocitosis o leucopenia, ¿no? Que está asociada, pues, a peor pronóstico. Los pacientes pueden presentar trombocitopenia y esto condiciona, pues, un alto riesgo de sangrado. Y esto está asociado directamente, pues, a necrosis intestinal, ¿no? Y a un agravamiento clínico del paciente, ¿no? Y acá es importante que tengan en cuenta ustedes, ¿no? Que la recuperación de la cifra de plaquetas, ¿no? Es un signo altamente confiable de mejoría. O sea, si el paciente al principio, pues, va empeorando porque las plaquetas van disminuyendo, cuando se va recuperando, ustedes, los nuevos controles empiezan a tener la recuperación de la cifra de plaquetas, ¿no? Ese es un signo de mejoría. Hay marcadores metabólicos. El paciente presenta, pues, acidosis metabólica persistente, hacen hiponatremia refractaria, ¿no? Estos episodios, ¿no? Están asociados, pues, fuertemente a instauración de necrosis intestinal. O sea, cuando el paciente ya presenta estos marcadores metabólicos, piensen ustedes que está complicándose con la muerte intestinal, ¿no? La necrosis. Parte del examen de heces también, ¿no? La prueba de Temenon, evidenciando pues, sangre oculta, la presencia de suntasas reductoras positivas, exámenes para determinar pues, inflamación e infección, hay una elevación de la proteína C reactiva, y en estos casos hay que determinar pues, los cultivos, ¿no? Hemocultivos, urocultivos, ¿no? Para guiar el tratamiento antibiótico empírico. Acuérdense ustedes que los recién nacidos no focalizan las infecciones, ¿no? Hacen una infección determinado órgano o sistema y se generaliza, hacen sepsis, ¿no? Dependiendo del tiempo, ¿no? Sepsis precoz o sepsis tardía. Desde el punto de vista radiológico, ¿no? Tenemos que determinar que estos pacientes cuando tienen la clínica, ¿no? Hay una variedad de protocolos que determinan que la radiografía de abdomen simple, ¿no? Se puede determinar cada 6 a 8 horas por 2 o 3 días. En algunos casos considerar pues una ecografía abdominal temprana. ¿Qué pasa al inicio? Los hallazgos radiográficos no son inespecíficos. ¿Qué cosa uno puede observar? Una distensión de asas intestinales, o una asa fija o un edema de la pared intestinal. Generalmente hay un engrosamiento mayor de 2 milímetros. En estos casos, ¿no? En alguna literatura reportan que el Doppler emergente, ¿no? Justamente evalúa la perfusión de la pared. Si el problema continúa, ¿no? Hay signos patognomónicos, ¿no? Y algunos de gravedad. ¿Cuáles son estos, no? La neumatosis quística intestinal, ¿no? Presente generalmente en el 95% de casos, ¿no? Que son burbujas de CAS intramural, que pueden afectar la subserosa y la submucosa.
¿no? Esto está determinado pues por el metabolismo bacteriano, ¿no? Le llamamos la neumatosis, detalle de la neumatosis, ¿no? Que es signo patognomónico de enterocolitis necrotizante. Pero si hay gas en el sistema venoso portal, ¿no? 30% de los casos pueden presentar esto. Esto indica pues una alta extensión y mal pronóstico, ¿no? Es un signo de gravedad. O sea, la presencia de gas en el sistema portal venoso es signo de gravedad. Y si esto continúa, tenemos pues el neumoperitoneo, ¿no? Que es evidencia radiológica de aire libre pues intraperitoneal. Esto ya traduce pues perforación del intestino y es una indicación quirúrgica inmediata. ¿Por qué? Porque es un altísimo riesgo de mortalidad, ¿no? Es una cirugía urgente cuando ya se presenta el neumomediastino, ¿no? La ecografía, pues, también está indicada, ¿no? Al pie de la cama en el diagnóstico precoz de enterocolitis necrotizante, ¿no? Esta es de una guía de la Academia Española de Pediatría, donde recomiendan, pues, ecografía abdominal, pero tiene que ser realizado por un experto, ¿no? Para que tenga, pues, para poder hallar, mejor dicho, hallazgos ecográficos de aire libre, ausencia de peristalsis, que no tenga perfusión ausente, ¿no? Que tenga una ascitis, una colisión de líquido local, ¿no? Con engrosamiento de la pared abdominal, una ecogenicidad aumentada de la pared intestinal y una dilatación intestinal. Son todos hallazgos ecográficos, ¿no? Realizados por un experto, pues, que está determinando justamente el diagnóstico precoz de enterocolitis necrotizante. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué se puede confundir, no? Sobre todo, pues, en pacientes, ¿no? Recién nacidos menores de 32 semanas, ¿no? De acuerdo a lo reportado por la Academia Española de Pediatría de 2020, ¿no? Con procesos inflamatorios, ¿no? Una colitis alérgica, con alteraciones congénitas como la estenosis y atrés intestinal, el hilio meconal, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Con infecciones, por ejemplo, en caso de enteritis infecciosa por una infección sistémica, una colitis pseudomembranosa, con problemas vasculares, ¿no? Infarto tromboembólico intestinal o perforación intestinal, ¿no? Entonces, estos son diagnósticos diferenciales de esta patología. Bell, ¿no? Es un especialista que ha hecho criterios de estratificación, ¿no? De la matriz diagnóstica con respecto al enterocolitis necrotizante, ¿no? Lo divide pues, en tres estadios. El estadio 1, que es de sospecha, el estadio 2, que es el diagnóstico definitivo, el estadio 3 ya que es de avanzada y la parte de la severidad, ¿no? Dependiendo de los signos sistémicos, de los signos intestinales y de los signos radiológicos, ¿no? En algunos lo ha dividido pues el estadio 1 en 1A y 1B. Igual el estadio 2, ¿no? El 2A y el 2B, ¿no? Igual el estadio 3 en 3A y 3B. Dependiendo de los síntomas sistémicos, de los síntomas intestinales o de los signos radiológicos. Cuando uno sospecha, ya hemos visto, ¿no? De los signos sistémicos, ¿no? Cuando el paciente pues empieza a presentar cese de la respiración con bradicardia, que tenga una inestabilidad térmica, que tiene un residuo elevado, sangre oculta, es 1A, pero sangre roja viva es 1B, ¿no? La radiografía todavía puede ser normal o puede tener dilatación leve. Está sospechando acá. Pero ¿qué pasa si empieza a tener acidosis y el paciente ya tiene trombocitopenia? Las plaquetas empiezan a disminuir, 2B. Hay ausencia de ruidos, celulitis abdominal, 2B. Tiene neumatosis intestinal, 2A.
o gas en la vena porta o ascitis 2B. Aquí ya es el diagnóstico es definitivo. El estadio 3, ¿no? El paciente continúa con los síntomas, la clínica, hipotensión, acidosis, hay coagulación intravascular diseminada, hay neutropenia, ¿no? Puede haber peritonitis, ascitis o neumoperitoneo. Esto indica ya perforación. Entonces, acuérdense ustedes que los estadios van a determinar cuál es el manejo de estos pacientes, ¿no? Qué cosa es lo que hay que hacer en el estadio 1, 2 y 3. Y este está acá determinado. Es un flujograma del manejo, ¿no? Ustedes tienen un recién nacido con sospecha de enterocolitis necrotizante. Lo primero, reposo gástrico, hidratación y, como dice la guía, radiografía de abdomen seriado, ¿no? Confirman el diagnóstico de NEC o de repente puede ser el diagnóstico diferencial de otras patologías, ¿no? En el estadio 1, donde están sospechando ustedes, medidas generales. Antibióticos, 3 días, dice. Hay que monitorizar. Si hay mejoría, pues continuar, ¿no? Con el paciente con su vigilancia posterior de estos 3 días, que generalmente puede ser el estadio 1 de una sospecha. El estadio 2 ya confirma el diagnóstico. Ahí hay que ponerle ayuno, hay que hacerle nutrición parenteral, antibióticos, ya 7 a 14 días, la parte ventilatoria y la parte hemodinámica, ¿no? Y vigilancia por el cirujano pediatra o neonatal. Si tiene el estadio 3, ahí sí hay que hacerle pues ya en unidad de cuidados intensivos, hay que ponerle inotropos, manejo de la coagulación intravascular diseminada, de la acidosis, y determinar pues una intervención quirúrgica inmediata, ¿no? O drenaje. El tratamiento de soporte, ¿no? De acuerdo a la actualización de 2020, ¿no? De la revista oficial de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología, que recomienda, ¿no? Interrumpir la alimentación, NPO, líquidos intravenosos, evaluar el estado respiratorio, descomprimir, ¿no? Con sonda nasogástrica, antibióticos sistémicos, determinar pues, los estudios de coagulación y equilibrio ácido-base. Tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuáles son los disparadores de la escala quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Indicación absoluta, si ustedes tienen un recién nacido con esta patología y evidencian neumoperitoneo, que es la presencia pues, de aire libre, ¿no? Que es el único signo radiológico que confirma pues, perforación intestinal definida. Si tiene signos clínicos de deterioro, ¿cuáles son estos? Persistencia de la extensión abdominal severa, ¿no? Con coloración rojo, violácea, eritema de la pared abdominal. Hay dolor intenso a la palpación y hay presencia pues, de una masa abdominal que es un plastrón, ¿no? O acúmulo de líquido, una citis. ¿Cuáles son los signos de laboratorio clínicos? Hemos dicho, ¿no? La trombocitopenia severa y acidosis metabólica refractaria al tratamiento médico. En algunos, paracentesis positiva, ¿no? Altamente específico para necrosis, ¿no? Aunque no sustituye pues, la valoración radiológica global, ¿no? Que indica neumoperitoneo. ¿Qué se persigue con el tratamiento quirúrgico? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es pues, conservar la mayor longitud del intestino viable, ¿no? Respetando siempre la válvula ileocecal para evitar justamente la complicación de estos pacientes como es el síndrome de intestino corto, ¿no? Hay resección y derivación, que es el método más seguro, drenaje peritoneal, ¿no? Sobre todo en pacientes menor de 1 kilo. Hay anastomosis primaria, que en algunos es discutido, ¿no? Es reservada para lesiones muy localizadas, pues, ¿no? La paratomía de segunda visión, dice, ¿no? Que es 48 a 72 horas ante la necrosis extensa, ¿no?
con una viabilidad pues, dudosa, ¿no? De lo que pueda tener, ¿no? Como ven acá ustedes, ¿no? El objetivo justamente es conservar la mayor longitud del intestino viable. Pronóstico y complicaciones, ¿no? El pronóstico, como repito, justamente del 15 al 30%, ¿no? De estos pacientes tienen una mortalidad, pero pueden, digamos, en neonatos menores de 1 kilo sometidos a cirugía abierta, ¿no? En el 50% pueden sobrevivir. Complicaciones a largo plazo, ¿no? Como le decía, ¿no? Si es que es un sector, digamos, amplio de compromiso intestinal, el síndrome de intestino corto, ¿no? Sobre todo cuando son resecciones amplias. Puede haber estenosis intestinal tardía, fístulas enterocólicas, ¿no? Complicaciones secundarias sistémicas, ¿no? Colestasis secundaria pues, a la nutrición parenteral, que es parte de la complicación. Se puede infectar tardíamente por hongos, cándida sobre todo, compromiso neurológico, alto riesgo pues, del neurodesarrollo, ¿no? Pueden estos pacientes condicionar una parálisis cerebral con daño auditivo y cognitivo. Criterios estrictos de alta hospitalaria, ¿no? Uno de los criterios es tolerancia absoluta de la vía enteral, ¿no? Se suspende la nutrición parenteral, ¿no? Y si no hay ningún tipo de aporte por esta vía, el paciente pues tolera la vía oral, ¿no? Hay restitución estructural y funcional exitosa del tránsito intestinal, ¿no? Hay cierre de las ostomías hasta que está comprobado. El paciente hace su deposición normalmente y tolera la vía oral totalmente. Ahora, a veces pregunta, dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son las barreras de protección en estos pacientes que ya tienen factores de riesgo, son prematuros, ¿no? Esta es una revisión de la prevención basada en la evidencia, ¿no? Y donde está determinado que la lactancia materna es la estrategia nutricional más importante. ¿Por qué? Porque esta leche humana materna está rica pues, en factores inmunoprotectores. Pueden utilizarse también leche de banco donada, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Y normalmente, ¿qué volumen es el que toleran adecuadamente? 15 a 35 mililitros por kilo día, ¿no? Este volumen no aumenta pues, el riesgo de la patología de la enterocolitis necrotizante, ¿no? El soporte microbiótico, ¿no? Está determinado también el uso de probióticos, ¿no? ¿Cuáles son estos? La bifidobacteria infantis, lactobacillus acidophilus, ¿no? Reduce la incidencia sobre todo en neonatos menores de 1500. Y el manejo médico preventivo, ¿no? Administración de esteroides prenatales, ¿no? Estos van a determinar pues, una maduración intestinal y aumento de las sales biliares. Si el paciente presenta una alteración cardíaca, persistencia del conducto arterioso, el uso de ibuprofeno en caso de indometacina para el cierre, ¿no? Esos son barreras de protección, ¿no? Que van a determinar la, digamos, que estos neonatos que están predispuestos, sobre todo prematuros, bajo de peso, presenten esta patología. ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro de la enterocolitis necrotizante, no? De la resección reactiva a la interceptación preclínica, ¿no? Hay un paradigma histórico, pues, que es reactivo, ¿no? Que es enfoque en la estabilización tardía, ¿no? Cirugía de resección masiva y manejo de secuelas devastadoras, ¿no? Actualmente el paradigma es el preventivo. O sea, en vez de ser reactivo ya cuando se presenta el problema, debemos nosotros determinar la prevención con
la leche humana exclusiva como escudo terapéutico, ¿no? Y determinar pues, los protocolos de avance estandarizados y ecografía Doppler temprana. Este es el paradigma actual preventivo. Y en el futuro, ¿cuál es el paradigma del futuro? ¿No? Los biomarcadores tempranos, ¿no? La calprotectina, ¿no?, fetal, que identifica pues la activación de receptores Toll-like antes de los síntomas. O sea, identifica justamente la activación de este receptor antes de los síntomas, ¿no? Y el otro es la modulación de la microbiota, ¿no? En donde hay intervenciones pues, de precisión para neutralizar la disbiosis, o sea, la alteración de la flora bacteriana en su origen. De manera que en el futuro, pues el manejo de la enterocolitis necrotizantes ya no se define en quirófano, sino en la anticipación biológica de la vulnerabilidad neonatal. Ese es el futuro de la enterocolitis necrotizante. Y acá tenemos pues un resumen de lo que se ha manifestado en esta charla, ¿no? Identificación y factores de riesgo. Acuérdense ustedes, prematuridad es el factor de riesgo primordial, ¿no? La inmadurez del tracto gastrointestinal y la alimentación con fórmula aumentan significativamente la susceptibilidad. Este es un proceso pues, inflamatorio intestinal agudo que se manifiesta entre los 3 y 10 días posteriores, ¿no?, al nacimiento del neonato. Signos de alerta, acuérdense ustedes, de intención abdominal, intolerancia alimentaria, vómitos biliosos, presencia de sangre en heces. El diagnóstico, en el 95% de los casos, neumatosis intestinal. Es el signo radiológico patognomónico debido a la presencia de gas dentro de la pared intestinal. Los estadios de Bell, ¿no? Estadio 1 sospecha, estadio 2 ya el diagnóstico definitivo y el estadio 3 el avanzado. Acuérdense ustedes, en el de sospecha hay dilatación leve en la radiografía y puede ser normal. Cuando es el diagnóstico ya hay neumatosis intestinal y si hay perforación hay neumoperitoneo. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? Que es la presencia de gas en la vena porta, ¿no? Y el neumoperitoneo van a indicar pues que el paciente tiene un cuadro severo. Las estrategias de manejo y terapéutica, ¿no? Manejo médico inmediato. Apenas uno tenga la sospecha, ¿no? Incluye pues reposo gástrico, descompresión de sonda orogástrica, ¿no? Antibiótico de amplio espectro. Indicación quirúrgica, ¿en qué casos? Cuando ya hay neumoperitoneo. Aquí sí es urgente, ¿no? Resecar el tejido justamente necrótico, ¿no? Y preservar pues, el intestino viable. Pilares de prevención, ya hemos dicho, ¿no? Uso prioritario de leche humana, esteroides antenatales y administración cuidadosa pues, de volúmenes de alimentación, ¿no? De 15 a 35, como dice la referencia. Creo que las referencias bibliográficas, ¿no? En los últimos, normalmente una debe tener pues, referencias bibliográficas de los últimos 5 años, ¿no? Aquí tienen todas las referencias. Si tienen alguna pregunta. Consulta, lo que son las secuelas de enterocolitis necrotizante, se menciona en lo que es el síndrome de intestino corto. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Por ejemplo, ¿no? El intestino en un recién nacido tiene una cantidad, digamos, un tamaño, una especie de, digamos, de, de tamaño en el sentido de para que cumpla sus funciones adecuadas. Pero ¿qué pasa si hay necrosis digamos, de una parte del intestino? Y eso tiene que ser resecado, ¿no? Entonces,
más o menos en el 20 a 30% de los sobrevivientes desarrollan pues, el síndrome de intestino corto. Quiere decir que el tamaño adecuado que tiene el intestino, digamos, el tamaño adecuado se disminuye. Entonces, al disminuirse, ¿no? Se llama intestino corto porque el tamaño no es el normal. Y ese tamaño puede condicionar pues, un mecanismo con respecto a las funciones del intestino, que es de absorción, ¿no? De los alimentos que se pueden verse alterados, ¿no? Sobre todo si es que hay una resección muy amplia. Entonces, en el futuro da ese tipo de problemas, ¿no? Sobre todo estenosis intestinales tardías o síndrome de intestino corto, ¿no? O a veces también hay fístulas enterocólicas, ¿no? Con riesgos latentes pues, de resecciones amplias, ¿no? Por eso va a depender, pues cuando el paciente tiene un neumoperitoneo, abren el intestino y ven cuánto tienen que resecar, ¿no? Y eso es la vista del cirujano pediatra que va a operar para ver qué parte está comprometido para hacer la resección de esa parte, ¿no? Pero cuando es mucho daño, ¿no? Entonces se disminuye pues el tamaño del intestino, eso se llama intestino corto, síndrome de intestino corto, dice. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que se amplíe? ¿No? Acuérdense ustedes, ¿no? Es importante tener en cuenta, pues, las barreras de protección, ¿no? Que son justamente la prevención basada en la evidencia, ¿no? Porque actualmente, pues, el paradigma preventivo se enfoca en la protección de la barrera mucosa, ¿no? Y sobre todo en la modulación de la respuesta inmune inmadura, con la estrategia nutricional, como lo he dicho, la leche materna, el soporte microbiótico, ¿no? El uso de probióticos específicos, ¿no? Y el manejo preventivo, ¿no? En algunos casos se administran pues esteroides prenatales, ¿no? Y cuando el paciente presenta algún defecto cardíaco, ¿no? Ustedes saben que la persistencia de ductos arteriosos es frecuente pues, en los prematuros y de preferencia utilizar ibuprofeno, ¿no? Porque la literatura dice que se utilizan indometacina, ¿no? Entonces, el uso de ibuprofeno reduce pues, la vasoconstricción mesentérica que se produce con la indometacina. Y otra de las cosas que tienen que acordarse es el mecanismo, ¿no? el mecanismo del TORRAI, ¿no? El receptor 4, ¿no? Que es el disparador inflamatorio, ¿no? Generalmente es cuando uno empieza a revisar la literatura, ¿no? Refiere que la piedra angular, ¿no? Es la activación del receptor, del, del receptor TORRAI receptor 4, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del intestino maduro, el intestino prematuro, ¿no? Carece de los mecanismos inhibitorios necesarios para regular esta vía. Al activarse, dice, ¿no? La microbiota patógena, el TORRAIS 4 desencadena pues una respuesta exagerada, ¿no? Que va a provocar, ¿qué cosa? La interrupción de la perfusión microvascular. Y esto va a conducir a la liberación masiva de mediadores. ¿Cuáles son estos mediadores? El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y el factor activador de plaquetas, ¿no? Que va a culminar pues, en muerte celular y necrosis tisular transmural. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que puedan? Son 15:32. Creo que le toca a mi otro colega, ¿no?